Voy a compartir la pantalla. Quiero que me avisen si la ven completa y no hay nada que la obstruya. Se ve bien. Bien. Hoy vamos a hablar de farmacocinética y para mejorar realmente la experiencia de aprendizaje me voy a enfocar en explicarles qué sucede desde que los fármacos ingresan al organismo hasta que son eliminados. Quiero que presten atención, que traten de escuchar. Si voy muy rápido me avisan. La idea es aprovechar esta clase para brindarles explicaciones que quizás en el libro no la tienen bien claro y les cuesta un poco digerir la información. Profe, una pregunta. Sí, ¿Para la asistencia ponemos nuestro nombre en el chat o no es necesario? no es necesario porque el sistema ya tiene como un autoconteo en donde quedan ingresadas las personas que se conectaron. Traten de corroborar que esté su nombre y apellido y no el de otra persona. Bueno, dale, muchas gracias, profe. Muy bien. Bien, como les decía, la farmacocinética va a estar enfocada en todos esos pasos o procesos que se van encargando de modificar al fármaco a medida que pasa el tiempo. Hay diferentes procesos, a grosso modo tenemos procesos de absorción, de distribución, de metabolización o biotransformación y por último un proceso de excreción. Les prometo que si prestan atención lo van a entender, lo van a recordar y lo que todos queremos les va a ir súper bien en los exámenes. Lo primero con lo que vamos a empezar es relacionado a la absorción. Cuando hablamos de absorción necesitamos entender cómo se administran los medicamentos, porque eso obviamente va a jugar un papel en la absorción. ¿Y qué es la absorción? Básicamente es cuando el medicamento se administra y entra en la circulación. Eso es todo. Es básicamente un medicamento que le damos al paciente una vez que lo administramos por una vía específica, el proceso por el cual atraviesa membranas y llega al torrente sanguíneo es la absorción. Esto es bastante sencillo. ¿Cuáles son las diferentes vías de administración? En realidad no nos vamos a volver locos, pero la más común que deben recordar es la vía enteral. Se toma el medicamento por vía oral, es el método más frecuente, conveniente, es económico y razón por la cual es el más utilizado. Las vías involucradas en la absorción oral de un fármaco, eso es un poquito más complicado. Pueden absorberse en el estómago, pueden absorberse en el intestino. La vía sublingual implica la colocación del medicamento debajo de la lengua. Vamos a ver más adelante qué ventajas podría tener esta vía. Y la administración de fármacos también puede realizarse a través de inyecciones. La administración parenteral se usa para fármacos que se absorben de forma inestable o deficiente en las vías gastrointestinales. Verán cómo hay diferentes capas, así que podemos hacer inyecciones intradérmicas, podemos inyectarlo en el tejido subcutáneo, inyecciones
subcutáneas podemos inyectar en el músculo, son más profundas, inyecciones intramusculares, y también podemos inyectar el medicamento directamente en una vena. Lo que Profe, sería, disculpe, le hago sí, una pregunta. ¿A qué se refiere con fármacos inestables? por ejemplo, que por alguna particularidad en su estructura química no puedan resistir el ácido gástrico. Vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Esta administración intravenosa, bueno, también puede ser intraarterial, pero en algunas situaciones específicas. Podemos administrar también medicamentos por vías inhalatorias, diciéndole al paciente que lo inhale, esto va a llegar a los pulmones, la inhalación puede ser oral y también pueden haber preparaciones nasales, ¿sí? ¿Me iban a preguntar algo? Ok. Esta sería una vía inhalatoria. La barrera hematoencefálica, si la recuerdan, previene la absorción de los fármacos en el sistema nervioso central. Para eso, para poder acceder, existe una vía que se llama intratecal. Esta vía permite introducir los medicamentos directamente en el líquido cefalorraquídeo. También existe la posibilidad de utilizar enemas o supositorios, estos corresponden a la vía rectal. Y por último, si utilizamos cremas, geles, sprays y cualquier presentación que se coloque sobre la piel y las mucosas para que actúe localmente, hablamos de la vía tópica. La vía intravenosa y la vía oral son las más importantes que quiero que recuerden. No sé qué pasa, algo de la... Silencien sus micrófonos, chicos. Ahora bien, cuando un fármaco se toma generalmente por la vía oral, para que pueda atravesar el tracto gastrointestinal y llegar hasta el torrente sanguíneo, debe ser absorbido. Por lo tanto, los mecanismos de absorción son súper importantes. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Ahora vamos a explicarlos. Por ejemplo, si se toma un medicamento por vía oral, baja por el esófago hasta el estómago, es descompuesto por el ácido gástrico. Incluso hay ciertos tipos de moléculas que los descomponen un poco más, pero lo que sucede es que el fármaco tiene que atravesar, una vez que llega al intestino, tiene que atravesar ese revestimiento gastrointestinal, lo que significa que debe atravesar ciertas membranas celulares. Por lo tanto, debe haber mecanismos de transporte muy específicos que permitan que este fármaco se transporte desde la luz del tracto gastrointestinal hasta la luz vascular. ¿Cuáles son estos mecanismos? Digamos que cada fármaco va a tener sus características propias que le van a llevar a utilizar uno u otro mecanismo. Vamos a empezar con este proceso de difusión pasiva, que es el más frecuente, y se lleva a cabo cuando un fármaco en particular atraviesa la membrana del tracto gastrointestinal a partir de la membrana basal lateral y se dirige directamente, atravesando estas membranas, hasta la sangre. Entonces, cuando hace esto, el mecanismo por el cual lo hace es moviéndose de áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. Este es el concepto de difusión pasiva, siempre a favor del gradiente. ¿Qué particularidades tiene que tener el fármaco para que pueda atravesar esta capa lipídica? Tiene que tener un tamaño pequeño, la partícula tiene que ser pequeña, tiene que ser hidrofóbico. Estas características son extremadamente importantes. Si un fármaco es pequeño e hidrofóbico, podría pasar fácilmente la membrana celular de forma pasiva y difundida a través de ella.
Entonces, cuando algo es similar a un lípido, por eso hidrofóbico es lo mismo que decir lipofílico, ¿sí? Cuando algo es similar a un lípido de tamaño pequeño y también es una sustancia no polar, puede pasar fácilmente a través de las membranas, por lo que las moléculas pequeñas hidrofóbicas van a difundir fácilmente por difusión pasiva. Ahora, digamos que tenemos otra molécula. Acá tenemos otra molécula un poco más grande que se está tratando de absorber. O tal vez no necesariamente más grande, quizás sea hidrofílica. En este caso, las moléculas no van a poder moverse fácilmente a través de la membrana y debido a eso van a requerir tipos específicos de transportadores, tipos especiales de proteínas que van a facilitar su entrada a la célula. Estas proteínas que permiten que este fármaco sea transportado, que facilita esta entrada, permite que este pueda moverse nuevamente de áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, pero simplemente no lo puede hacer por esta característica, ¿no? Que es un poco más grande o quizás sea hidrofílico. Esto se llama difusión facilitada, por lo que algunos fármacos harán esto y nuevamente no depende solo depende de la característica del fármaco en cuestión. Otro mecanismo de absorción que deben recordar es que a veces ocurre lo mismo, tal vez tengan un fármaco que sea de un tamaño más grande, tal vez tenga carga, es decir, sea polar, tal vez sea hidrófilo, como hablamos con la difusión facilitada, pero la diferencia es que no está bombeando el fármaco de áreas de alta concentración a bajas, sino todo lo contrario, está como peleando contra la corriente, está bombeando el fármaco de áreas de baja concentración a áreas de alta concentración. Y este no es un proceso pasivo, es un proceso activo y siempre que necesite bombear algo en contra del gradiente se requiere de energía, se requiere un gasto de ATP. Por eso se trata de un transporte activo que debe mover este fármaco hidrofílico grande de áreas de baja concentración a áreas de alta concentración. Esto sería el transporte activo. Esta es otra forma en que podemos transportar los fármacos a través de las membranas. Ahora, lo que quiero que recuerden es que estamos hablando de esto con respecto al tracto gastrointestinal y la vía oral. Recuerden que si administran algo por vía intradérmica, tiene que pasar por diferentes partes de las capas celulares o tejidos antes de que pueda llegar a los capilares. Lo mismo ocurre con la vía subcutánea, con la vía intramuscular. Estas necesitan pasar por otras capas para llegar a la vasculatura. Es importante que recuerden que la única vía que realmente se moverá directamente al torrente sanguíneo sin tener que atravesar una membrana es la vía intravenosa. Es la única. El último mecanismo es cuando se tiene una molécula gigantesca y estoy hablando de una molécula realmente grande. Por ejemplo, hay una vitamina, un medicamento que se llama B12, es demasiado grande, es una molécula muy, muy grande y no existe, no hay un transportador lo suficientemente grande como para transportar este medicamento a través de la membrana celular. Entonces, debido a eso, lo que podría necesitar hacer es algo llamado transporte masivo. Y el transporte masivo es un proceso donde el medicamento puede unirse a pequeños receptores que están presentes en la membrana. Y cuando se une a estos receptores se desencadena esta invaginación del medicamento que se conoce como endocitosis. Y luego, una vez que se produjo esa endocitosis en la célula, eso se va a dirigir hacia la proximidad del vaso sanguíneo para hacer lo contrario. Sería como exocitarse, no sé si es esa palabra.
se va a liberar de la vasculatura, se va a liberar a la vasculatura de la misma manera, como una exocitosis. Entonces, los mecanismos por los cuales transportamos medicamentos a través de las membranas celulares específicamente a partir de una vía oral, para resumir, van a ser la difusión pasiva, la difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis. Vuelvo a hacer hincapié que la única vía de administración que no necesita ninguno de estos procesos de absorción es la intravenosa. Pero no siempre todo es perfecto, hay situaciones que pueden afectar estos procesos de absorción, a veces hay ciertos tipos de cambios en el pH, cambios en el flujo sanguíneo, en el área de la superficie, la velocidad a la que las cosas se mueven a través del tracto gastrointestinal, e incluso hay pequeñas cositas llamadas glucoproteínas P. Habrán leído algo de estas proteínas la semana pasada, así que ya les va a sonar familiar. Todas estas situaciones pueden alterar y cambiar la capacidad de absorción. Bien, vamos a empezar con el pH. Ya hablamos de los mecanismos de absorción. Ahora lo que necesitamos pensar es cómo estos factores pueden disminuir o aumentar la absorción. Cuando tomamos un medicamento, queremos que la mayor parte de este medicamento llegue al torrente sanguíneo. Cuando administramos el medicamento, sea cual sea la vía, queremos que tenga la máxima eficacia. Obviamente, quiero que la mayor parte de ese medicamento llegue a la sangre. ¿Hay cosas específicas que debo tener en cuenta cuando prescribo un medicamento que pueden afectar esta absorción? Sí, acá ya les estoy tirando la respuesta. Uno de estos factores es el pH, y los medicamentos suelen existir de dos formas. Pueden existir como bases débiles o como ácidos débiles. Vamos a empezar a explicar un poquito lo relacionado a los ácidos débiles. Acá rápidamente para recordar un poquito de lo que vieron en química, en bioquímica, pensaron que esto nunca volvería, pero acá volvió. Quiero que recuerden esto: cuando tenemos un ácido, podemos usar la abreviatura para ácidos de HA, para el ácido débil, y lo que sucederá es que ese ácido débil puede disociarse en algo llamado protón y luego en la base conjugada. Estas son las dos moléculas que tengo aquí. Por un lado, estas moléculas, y por el otro lado, el HA. Si tengo este ácido débil, si miro esta conformación, ¿cuál de estos creen que se puede absorber fácilmente a través de la membrana celular? Hoy hablábamos de las características de que el fármaco tenga o no polaridad, que esté o no cargado eléctricamente. Cuando lo piensan, probablemente acá vemos una carga eléctrica negativa, sería un poco el más difícil de absorber. Ahora tenemos que ver por qué. Porque que está cargado eléctricamente, es muy difícil que cruce la membrana celular. Si algo está extremadamente cargado, se moverá contra los fosfolípidos. Va a querer ingresar a la célula y los fosfolípidos lo van a repeler. Recuerden que los fosfolípidos tenían en su cabeza unos grupos fosfato que tienen una carga un poco más negativa. Por eso también el fundamento de esta repulsión a la membrana. Así que para asegurarme de que este ácido débil
este fármaco se absorba, quiero que exista en este tipo de forma, HA, porque este no está cargado eléctricamente. Esta es la molécula no polar. A esto lo vamos a llamar no polar, molécula no polarizada. Y a este que tiene carga lo vamos a llamar molécula polar. Así que este de aquí se va a absorber fácilmente y este no se absorbe tan fácilmente. Lo que yo quiero lograr es que la mayor parte de mi fármaco esté en esta forma. ¿Cómo lo voy a lograr? Necesito que la mayor parte de la reacción vaya hacia este lado, en esta dirección. Así, para impulsar la reacción hacia esta dirección, necesito que haya más protones dentro del entorno donde se encuentra este fármaco. Estos son los protones. Recuerden que todo es de mayor concentración a menor concentración. ¿Cómo yo puedo obtener más protones? Por ejemplo, poniendo a este fármaco ácido en un entorno ácido. Así que pongo este fármaco en un entorno ácido y ¿qué voy a hacer? Con este número de protones voy a aumentar el número de protones y la reacción se va a inclinar hacia este lado donde hay menor concentración. ¿Cómo puedo hacer esto? Si aumento el número de protones, lo voy a hacer en medio ácido como el del estómago. Al aumentar, va a ir toda la reacción hacia la porción no polar. De esta manera va a mejorar la absorción. La forma no polar sin carga es fácilmente absorbible. ¿Y por qué esto es importante? Porque para mejorar la absorción necesito poner este ácido débil en un entorno similar. De esta manera se va a absorber fácilmente. Sería el estómago y también la parte proximal del duodeno, la parte inicial del duodeno, sí, ahí también tendríamos un pH ácido. Ahí se van a absorber, en el duodeno proximal se van a absorber la mayoría de los ácidos débiles. Otros fármacos existen como bases. Acá ya lo vamos a señalizar como BH, pero vemos que hay una particularidad que es, tenemos una carga eléctrica. Estos fármacos, estas bases débiles, se van a absorber más en la parte distal del intestino delgado, más lejos, como el ilion, por ejemplo. Las bases débiles generalmente se ven así, BH más, en esta parte, y en esta otra vamos a tener B más el protón. Esta sería la molécula polar, que no se va a absorber fácilmente, y esta sería la molécula no polar, que es la que se va a absorber fácilmente. Entonces, si ese es el caso, si quiero que esto vaya en esa dirección, quiero ir en esta dirección para que esta molécula, esta base débil esté en esta forma no polar porque pasará fácilmente a través de la membrana y entrará en la sangre, que es el objetivo que yo persigo con la absorción. ¿Qué necesito hacer con el medio? Si yo quiero cambiar la reacción de esta situación polar a la situación absorbible no polar, tengo que buscar un entorno que sea más alcalino. Voy a disminuir la cantidad de los protones que hay en el entorno. Entonces, al haber menos cantidad, disminuye este lado de la reacción, este gradiente, y toda esta porción se desliza hacia la derecha.
Yo no tengo problema después de explicar, de recuperar saberes previos relacionados al pH para que entiendan cómo se mueven las formas protonadas con respecto al pH en los medios, en los entornos biológicos. Así que decimos que estas bases débiles se van a absorber mejor en las partes del tracto gastrointestinal donde es más alcalino, es más básico el pH. Definitivamente no va a ser cerca del estómago, va a ser en una porción más distal, como dijimos hoy, en el ilion. Es importante recordar que ahí es donde las bases débiles se van a absorber mejor. Entendemos cómo esto puede afectar la absorción. Medicamentos pueden variar según el pH. Lo siguiente que afecta la absorción de los medicamentos es el flujo sanguíneo. Esto es muy sencillo. Necesitamos un buen flujo sanguíneo para abastecer los órganos y por lo tanto si pensamos que la absorción es el movimiento del medicamento hacia el torrente sanguíneo, si hay menos irrigación a un órgano en particular donde se supone que el medicamento debe absorberse, se obtendrá una absorción disminuida. Entonces, si yo tengo que pensar cuál sería la utilidad de esto, en qué tipo de enfermedad o en qué tipo de situación hay una reducción del flujo sanguíneo. Una reducción del flujo sanguíneo, por ejemplo, hay en cualquier tipo de shock. Entonces, si un paciente tiene cualquier tipo de shock, sea circulatorio, hipovolémico, cardiogénico, séptico, en estos estados de shock hay una disminución del flujo y si hay una disminución del flujo sanguíneo a la piel, a los músculos, al estómago, a los intestinos, habrá una disminución de la absorción, lo que significa que menos medicamento va a pasar al torrente sanguíneo, lo que significa que cualquier medicamento que yo tome por vía oral, por vía rectal, va a tener una menor absorción. Cualquier medicamento que administre por vía cutánea, por vía intramuscular, subcutánea, por cualquier vía, todo esto se va a ver disminuido. La única vía, la única forma de garantizar que el medicamento llegue al torrente sanguíneo sería la vía intravenosa, razón por la cual se la utiliza en emergencias y en urgencias y en el ambiente hospitalario. Por eso, y generalmente en situaciones en las que un paciente está en shock, en este caso séptico, no administramos medicamentos por vía oral, porque no van a ser útiles. Tampoco realizamos ninguna aplicación intramuscular. Solamente vamos a tener la garantía de que el 100% del medicamento llegue a la sangre con la intravenosa. Muy bien. Entonces, vimos el pH, cómo afecta la absorción, sabemos cómo el flujo sanguíneo afecta la absorción. Lo siguiente es el área superficial total y el tiempo de contacto. Esto es bastante sencillo. Si yo tengo un medicamento que estoy tomando por vía oral y tengo, por ejemplo, diarrea, la motilidad intestinal arrastra, mueve el movimiento de ese medicamento a través del tracto gastrointestinal, va a ser tan rápido que ni siquiera hay un lapso de tiempo apropiado para que ingrese el medicamento a través de la luz. Fue tan rápido que no tuvo ni contacto. Todo esto va a estar inhibido, entonces la diarrea va a disminuir la absorción de ese medicamento porque estás disminuyendo la cantidad de contacto que tiene con esas células del tracto gastrointestinal y obviamente lo opuesto va a suceder con el estreñimiento o la constipación. Si aumenta el tiempo de contacto, la absorción va a ser mucho mayor. Por otro lado, tenemos el área de la superficie total. Quiero que piensen en la superficie del intestino. Si yo estirara todo el intestino, abarcaría, no lo verifiqué, pero dicen que abarcaría la extensión de una cancha de tenis. Es enorme. Piensen en qué enfermedades disminuyen la superficie destruyendo microvellosidades. Por ejemplo, esto se puede observar en enfermedades inflamatorias que inflamen el intestino, la celiaquía, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con estas microvellosidades y por lo tanto con la superficie total? Va a disminuir
Y si disminuye, ¿qué va a pasar con la absorción? También va a disminuir la absorción de ese medicamento. Lo último que quiero mencionar, porque este es un proceso interesante, bastante interesante, es que en algunas situaciones las personas pueden desarrollar resistencia a múltiples medicamentos y lo que sucede es que hay transportadores especiales, digamos que tomamos un medicamento por vía oral, sabemos que tendría que ingresar, hace todos los mecanismos de absorción, el medicamento va a ingresar, se va a absorber, pero ¿qué va a pasar? No importa por el mecanismo que lo haga, por lo que vimos, difusión pasiva facilitada, transporte activo, no importa. Pero una vez que ingresa, existen estas glucoproteínas P, que están en la superficie de las células y lo que sucede es que el medicamento es expulsado hacia afuera. Lo que ingresó es expulsado. Es como una bomba de eyección. Entonces, el fármaco expulsado luego no podrá ser absorbido. Ahora, ¿qué parámetro farmacocinético probablemente es lo más importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a la absorción? Es algo llamado biodisponibilidad. Cuando hablamos de esto decimos que es la fracción de fármaco que realmente entra en la circulación sistémica y esto es lo que quiero que entiendan. Cuando administramos un fármaco a través de las diferentes vías de las que hablamos, digamos que hay dos vías que son las más importantes porque los pacientes van a recibir en algún momento de su vida una vía intravenosa y casi siempre, obviamente, una vía oral, por ejemplo. Por eso están las células en el medio. Cuando se administra un fármaco intravenoso, no tiene que atravesar ninguna membrana, y vuelvo a repetir, es la única vía que va directamente a la sangre. Así que si yo administro 10 miligramos de un fármaco intravenoso, 10 miligramos entrarán al torrente sanguíneo. Por eso la cantidad de fármaco que se administra, que entra al torrente sanguíneo, que se absorbe, es 10. Por lo que la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de fármaco que está acá y que está disponible para su uso, es del 100%. Sin embargo, si administramos el fármaco por la vía oral o por cualquier otra vía que tiene que sufrir procesos de absorción, y ni hablar si el proceso fue afectado por el pH o por el flujo sanguíneo o por el área de la superficie total, si fue afectado por el tiempo de contacto o por una glucoproteína P. La solubilidad diferente del fármaco también va a influir, si es lipofílico, si es hidrofílico, etc. Hay muchísimos factores que pueden influir. Todas estas cosas van a entrar en juego y tal vez no toda la totalidad del fármaco que se toma por vía oral va a llegar al torrente sanguíneo, por lo que la biodisponibilidad no va a ser jamás del 100%, va a ser menos. Así que cuando hablamos de biodisponibilidad, realmente estamos comparando la vía intravenosa con el resto de las vías de administración. Los factores que pueden afectar a la biodisponibilidad, tenemos factores relacionados a la solubilidad. Si yo tengo un fármaco que es extremadamente hidrófobo o lipofílico, es el mismo concepto. Si aparte de ser lipofílico, la partícula es pequeña y es una partícula no polar, estos fármacos van a atravesar fácilmente las membranas. Por lo tanto, habrá mucha más absorción del fármaco y mayor biodisponibilidad. Es decir, la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo va a ser mayor. Por lo tanto, esperaría que mi biodisponibilidad aumentara. Si tomo la situación opuesta, donde tengo un fármaco extremadamente hidrófilo,
es decir, que le gusta el agua, y también es un fármaco de gran volumen, esta biodisponibilidad va a disminuir. Cuanto más soluble en lípidos sea, cuanto más pequeña es la molécula, más fácil es para esa molécula atravesar las membranas y llegar a la sangre. Otro factor es la inestabilidad química. Según el área en la que se administre, por ejemplo, hay un antibiótico que se llama penicilina G. Administrar por vía oral la penicilina G no es bueno, porque si yo administro este fármaco por vía oral, el ácido del estómago lo va a destruir y literalmente casi nada de este fármaco va a existir como para ser capaz de absorberse y llegar a la sangre. No va a quedar nada. Por otro lado, hay fármacos que pueden verse afectados por enzimas que se excretan en el tracto gastrointestinal. ¿Alguna vez vieron insulina administrada por vía oral? No. Y por ello hay una razón. Hay enzimas que descomponen a la insulina. Entonces, hace que esta molécula de fármaco sea ineficaz. Ahora bien, la cantidad de fármaco que se supone que debe cruzar el tracto gastrointestinal para llegar al sistema circulatorio va a disminuir. ¿Y qué sucede con la biodisponibilidad de este fármaco? Va a disminuir. Por eso es que se administra la insulina por vía parenteral. Otra cosa que afecta la biodisponibilidad es el fenómeno de primer paso. Y creo que este es probablemente uno de los conceptos más importantes cuando se trata de biodisponibilidad. Cuando se toma un medicamento por vía oral, sabemos que va a estar expuesto a muchas cosas diferentes de las que ya estuvimos hablando, pero una vez que realmente se mueve a través del tracto gastrointestinal y llega al torrente sanguíneo, cuando ingresa al torrente sanguíneo irá particularmente al hígado. Pero acá, esta circulación que está acá, no es la circulación sistémica. Esto se llama sistema portal hepático. El sistema portal será en realidad el movimiento del fármaco desde el intestino, desde el intestino delgado hasta la sangre, que luego se va a mover al hígado. Así que, si yo tengo en cuenta, administro 10 miligramos por vía oral. Quizás en este momento, según la solubilidad del fármaco y todo lo que vimos, pH, etcétera, de esos 10 miligramos llega al sistema portal 9 miligramos. Administro 10, solo llegan 9 al sistema portal. 1 miligramo se perdió en algún lugar del proceso. Y esta dosis todavía tiene que ir al hígado. Cada vez que el flujo sanguíneo del sistema portal llega al hígado, el hígado toma una fracción del fármaco. Como que dice, hey, acá nadie come gratis, venga para acá un poquito. Y solo una cierta cantidad de ese medicamento realmente va a quedar y va a entrar a la circulación sistémica después de que termine. Así que pensemos que si estos 9 miligramos que llegan al hígado y el hígado hace este metabolismo de primer paso, nos cobra el peaje, va a haber menor cantidad. ¿Por qué? Porque en este fenómeno de primer paso hay cierta proporción que se inactiva, que ya no sirve. Así que tal vez descontando la cantidad inactiva, 6 menos 9, digamos que me van a quedar 3 miligramos que pasan a la circulación sistémica. Esto es lo que realmente ingresó al torrente sanguíneo. Por eso es fundamental comprender la biodisponibilidad. Quiero que entiendan esto. Existe un fármaco que se llama nitroglicerina. La nitroglicerina se administra en los pacientes que tienen dolor precordial, ese es el dolor del infarto sería. Normalmente se administra por la vía sublingual para que no sufra el fenómeno del primer paso hepático. Van a buscar
por qué la vía sublingual esquiva al metabolismo de primer paso. Ahora que el medicamento está en el torrente sanguíneo, lo que tenemos que hacer es hablar de lo que le sucede a ese medicamento, cómo conseguimos que ese medicamento que está en el torrente sanguíneo se distribuya por todo el cuerpo a los diferentes tejidos u órganos para ejercer sus efectos particulares. Eso es de lo que tenemos que hablar ahora. Desde la circulación sistémica, los fármacos se distribuyen a todos, a diferentes tipos de órganos y tejidos. Este es el proceso de distribución. Hay muchos factores que influyen en la distribución. Primero, el flujo sanguíneo, claramente. Hay mucha variación natural en el flujo sanguíneo, por lo que algunos órganos reciben un poco más de sangre que otros reciben un poco menos. Esto es un concepto muy, muy sencillo. ¿Qué órganos tendrían un aumento en la cantidad de flujo sanguíneo? Tenemos, por ejemplo, los riñones, el hígado recibe más flujo sanguíneo, el cerebro recibe más flujo sanguíneo. Si hay un aumento en el flujo sanguíneo de estos tejidos, teóricamente, ¿qué sucedería con la distribución del fármaco? Probablemente, dependiendo de otros factores, podría haber una mayor distribución del mismo a estas áreas debido a que hay más flujo sanguíneo que transporta el fármaco. En el caso opuesto, otros órganos tienen un flujo sanguíneo disminuido. Entonces, cuando se piensa en esto nuevamente, esto es un factor aislado. Tenemos que ver, todo está relacionado con todo. Pero recuerden que el hecho de que un paciente tenga un flujo sanguíneo elevado hacia un tejido en particular no significa que el fármaco se escape solamente a estos tejidos. No, hay muchos factores que influyen, pero teóricamente la distribución podría ser mejor. Si el flujo sanguíneo es menor, teóricamente la distribución a este tejido va a disminuir. Acá tenemos, por ejemplo, la piel y al tejido adiposo. Otro factor que juega un papel fundamental cuando hablamos de la distribución en los pacientes es la capilaridad, la permeabilidad capilar. Por ejemplo, tengo este capilar acá. Esto también saberes previos, pero lo traje porque nunca se acuerdan. Hay algunos órganos, como el hígado, la médula o el vaso, que tienen estos tipos de capilares especiales llamados sinusoides. Miren estas hendiduras acá, que les da la pista de que es súper permeable este capilar, ¿no? Es extremadamente permeable. Imagínense que acá va viajando un fármaco y miren cómo se puede escapar hacia todos lados, hacia los tejidos, por estas grandes hendiduras, por estas fenestraciones que tienen. Pueden filtrar fácilmente de la sangre hacia el espacio tisular. Por eso, en este tipo de capilares, la distribución del fármaco aumenta. En una situación opuesta, tenemos este tipo de capilar, consideramos la barrera hematoencefálica, por ejemplo, también. Lo que vemos acá es que las hendiduras son muy, muy estrechas, ni un poro tienen. Son tan estrechas que esto va a reducir la capacidad de los fármacos para salir fácilmente de este vaso sanguíneo y entrar en los espacios tisulares. Por lo tanto, la difusión de los fármacos fuera de la sangre y dentro de estos espacios tisulares depende de dos factores. Uno es la necesidad de transportadores, es decir, tienen el trabajo muy difícil de salir, así que requieren de transportadores que los ayuden a salir. Y también podría facilitar el movimiento del fármaco fuera de la sangre si este es súper recontra hidrofóbico. Esto le daría una posibilidad, porque al ser muy soluble en lípidos y de un tamaño muy pequeño, le da cierto plus para pasar fácilmente del capilar al espacio tisular. Creo que el mejor ejemplo de esto es el cerebro. Bien. Si un paciente tiene un shock séptico, por ejemplo,
lo que sucede es que aumenta mucho la permeabilidad capilar. A esto se le llama síndrome de fuga capilar. Cuando aumenta la permeabilidad, ¿qué va a suceder con la distribución si se me escapa para todos lados el fármaco? Si sale mucho de la sangre, ¿qué va a pasar con la concentración del fármaco en la sangre? En la sangre va a disminuir. Por eso, en los pacientes con infecciones graves, cuando administramos antibióticos, debemos administrarle dosis altas, ya que la distribución del fármaco es extremadamente alta y se filtra una gran cantidad de tejidos que podrían no ser los que necesitamos. El siguiente factor que puede afectar la distribución es la unión a proteínas. Puede ser a proteínas plasmáticas o tisulares, pero más particularmente la unión a proteínas plasmáticas. Nuestro hígado es responsable de producir un tipo especial de proteína llamada albúmina. Después vamos a profundizar más sobre la albúmina porque es impresionante la cantidad de funciones que tiene. Es súper importante, pero acá, a grosso modo, la albúmina es la vedette relacionada a la distribución. La produce el hígado, pero los riñones son responsables de asegurar que no excretemos mucha albúmina en la orina. ¿Para qué? Para mantener la albúmina en la sangre. Siempre que un paciente tenga una función renal, hepática, tenga una función renal o una función hepática normal, debería poder prevenir la excreción de albúmina en la orina y producir cierta cantidad en la sangre. La albúmina es extremadamente importante porque se une a muchísimos fármacos en la sangre. Ese triangulito es el fármaco y acá está con la albúmina. Y el fármaco viaja por la sangre unido a proteínas o no, unido a esta albúmina o no. Imaginemos que se distribuye un fármaco a través del cuerpo y si tengo un fármaco que tiene una alta unión a proteínas, se engancha con todas las que encuentran. Si tiene una alta unión a proteínas, ¿qué va a significar? Significa que existe cierta cantidad de fármaco que está libre, que no está unido a proteínas y que la cantidad es más baja. En situaciones donde se tiene un fármaco con alta unión a proteínas, es decir, un fármaco que no puede salir del torrente sanguíneo porque está atrapado con las proteínas, esta distribución, esta cantidad de fármaco que estoy administrando a los tejidos va a disminuir, porque no puede salir del torrente sanguíneo, porque está unido a proteínas. Entonces, ¿qué sucede con esta distribución? Y acá es donde uno de los aspectos importantes que tenemos que recordar es que siempre que se tiene un fármaco que tiene una alta unión a proteínas que va a permanecer en el plasma, que se va a concentrar más en el plasma, no difunde o no se distribuye a los tejidos porque no está el fármaco libre para salir de la circulación. No hay tanta cantidad. ¿Y para qué sirve que un fármaco, o por qué podría ser interesante recordar que un fármaco esté unido a proteínas? Porque pueden actuar como reservorios. A medida que disminuye la concentración del fármaco libre, la cantidad de fármaco unido a proteínas se libera. Otro factor a tener en cuenta es la solubilidad del fármaco. Este es otro punto importante, pero en realidad es el más fácil porque ya estuvimos viendo un montón de contenido relacionado a la solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad,
nos referimos a la capacidad del fármaco para moverse fácilmente a través del vaso sanguíneo. La membrana celular del vaso sanguíneo hacia los fluidos intersticiales y luego cruzar la membrana celular de las células u órganos a los que se supone que debe distribuirse. La naturaleza química de un fármaco influye en gran medida sobre la capacidad para cruzar las membranas. Los fármacos lipofílicos se mueven con facilidad a través de la mayoría de las membranas biológicas. Un poquito de agua. Entonces, resumiendo, cuando el fármaco se une fuertemente a proteínas, la distribución va a disminuir, ya que permanece en la sangre, y los que tienen una distribución alta se van a concentrar en los espacios tisulares y pueden salir y distribuirse porque la unión a proteínas es baja. La pregunta es, después de todo lo visto, ¿qué fármaco es el que va a producir la acción farmacológica? ¿El que está unido a proteínas y se queda en la sangre o el que está libre y puede salir? El que está libre. Bien, el que está libre, exactamente. El último concepto, y probablemente el más importante cuando hablamos de esta etapa de la farmacocinética, que es la distribución, es el volumen de distribución. Esto básicamente es un volumen teórico, hipotético, que ocupará un fármaco con respecto a nuestro líquido corporal total o el agua corporal total. Por ejemplo, consiste en nuestro volumen plasmático, la sumatoria de nuestro volumen plasmático, nuestro volumen de líquido intersticial y nuestro volumen de líquido intracelular, como si fueran varios compartimentos. Si el fármaco ocupara todos estos diferentes compartimentos, tendría un volumen de distribución muy grande. Como ven, puede salir del plasma y dirigirse cada vez más lejos a los tejidos. Esto es que tiene un volumen de distribución amplio. Si solo ocupara el plasma, tendría un volumen de distribución muy bajo. Si ocupara una pequeña parte quizás del plasma o una pequeña parte del líquido intersticial, tendría un volumen de distribución intermedio. Ese es el concepto básico. Bien, vamos a seguir con el proceso, ya vamos terminando de a poco con todas las etapas de la farmacocinética. Después de que los fármacos se distribuyen, va a llegar un proceso que es el metabolismo o la biotransformación. Siguiendo este proceso, el fármaco, dijimos, llega después de la administración al punto en que va a sufrir los procesos de absorción, supongamos que es oral, se absorbe por los diferentes mecanismos y ahí va a entrar al sistema portal. Sufre el metabolismo del primer paso. Después de ese fenómeno de primer paso, recién va a llegar al torrente sanguíneo y recién se va a distribuir por el sistema circulatorio a los diferentes tejidos. Hay muchos factores que influyen, que ya hablamos. Ahora bien, lo realmente importante es que una vez que el fármaco ha ejercido su efecto, ya está, tiene que irse. Es hora de que se despida y debemos empezar a excretarlo del cuerpo. Para excretar estos fármacos vamos a necesitar metabolizarlos, principalmente el encargado es el hígado, y todo esto es necesario para que sea un poco más fácil eliminar los fármacos, excretarlos, y la excreción final se realiza a través de los riñones, a través de la orina, y hay otros, vamos a ver más adelante, otras vías de excreción menores. Pero ahora hablaremos de todos estos diferentes mecanismos necesarios para metabolizar los fármacos y pasarlos de su forma activa a una forma
inactiva. Esto es lo más común. El hígado tiene enzimas especiales que actúan sobre el fármaco y lo biotransforman y lo metabolizan. Nos vamos a empezar a familiarizar con los nombres, por ejemplo, la superfamilia del citocromo P450, CYP. Dijimos que generalmente las reacciones de estas enzimas llevan a la inactivación de un fármaco. Sin embargo, también metabolizan sustancias tóxicas para disminuir esa toxicidad. Y en ciertos casos contrarios, el metabolismo da como resultado la bioactivación, es decir, fármacos inactivos, después de metabolizarse, se transforman en un fármaco activo. Esto se llaman profármacos. Recuerden esto porque lo vamos a ver de nuevo con los antivirales. En el metabolismo o biotransformación se producen dos grupos generales de reacciones, llamadas las reacciones de fase 1 y de fase 2. Para que el hígado inactive un fármaco, pensarán, ok, primero va a pasar por la fase 1 y después va por la segunda fase, todo bien ordenadito. En realidad no es tan así. Podríamos decir que así funciona la mayoría de las veces, pero no. A veces un fármaco solo necesita pasar por la primera fase, otras puede omitir la fase 1 y pasar directo a la fase 2. A veces puede pasar por la fase 2 y luego por la fase 1. Por lo tanto, no hay un orden perfecto para la forma en que los fármacos se biotransforman. Estas fases tienen diferentes enzimas y diferentes factores que debemos analizar. No es necesario que se aprendan todas las enzimas, no es necesario, tampoco es necesario que se memoricen todos los tipos, todas las isoformas que hay de CYP, porque se van a quebrar la cabeza. Acá Doctora, tenemos... ¿Sí? le consulto, ¿esto tiene algún tipo de relación con las personas que son acetiladoras lentas o rápidas? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, lo voy a explicar un poco. Sí. Acá tenemos a nuestra enzima, el citocromo o la CYP450. Esta enzima va a tener una pequeña cavidad donde se pueden unir diferentes sustancias, por lo que hará esta enzima es tomar un fármaco en particular, utilizar ciertos tipos específicos de reacciones y el resultado es que se va a producir una inactivación de esa molécula. Los tipos de reacciones que quiero que recuerden son las reacciones llamadas de oxidación, de reducción e hidrólisis. Esto es fase 1. Fase 1. El objetivo de estas reacciones es tomar el fármaco no polar y convertirlo en una sustancia más polar. Tomar el fármaco liposoluble y convertirlo en algo hidrosoluble. ¿Por qué? Porque así es más fácil de excretar. Imaginen si siguieran con moléculas liposolubles. Acabamos de decir que todo lo que es liposoluble es membrana friendly. El fármaco se va a reabsorber nuevamente si pasa esto. Pero este fármaco tiene que irse, no se puede quedar. Entonces hacemos todo lo contrario, tratamos de darle características para que el fármaco se vaya. Creo que uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta no es solo saber cómo funciona este citocromo P450, sino también que existen factores que pueden afectar la capacidad de esta enzima para realizar su función. Uno de ellos, que es muy interesante, es el polimorfismo.
existe algo que se llama polimorfismo, que genera una variabilidad en la metabolización. Es decir, una persona puede metabolizar algo rapidísimo o puede metabolizar algo muy despacio. ¿Y por qué es importante? Si nosotros lo llevamos a algo aplicado, ¿no? Hay muchas personas que tienen polifarmacia, es decir, que toman muchos medicamentos, más de 5 medicamentos diferentes a la vez. Debido a que muchos fármacos se metabolizan a través del hígado, otros fármacos que podría estar tomando el paciente pueden tener una interacción. Retengan este concepto, interacción farmacológica. Les doy un ejemplo. Supongamos que el paciente está tomando warfarina. Me encanta este ejemplo porque es el más creepy de todos lo que van a ver en el libro, porque realmente pone en perspectiva la importancia. Digamos que el paciente está tomando warfarina y se supone que la función de la warfarina es diluir la sangre. Diluir la sangre disminuyendo la coagulación. Si yo le administro otro medicamento que se va a unir en esa porción especial, ese otro medicamento que se metaboliza en la misma enzima, vamos a suponer que es un inductor. Si es un inductor del citocromo P450, significa que va a aumentar la actividad de este sistema enzimático. Significa que convierte la forma activa de warfarina en su forma inactiva más rápido. Lo que va a suceder es que al aumentar la concentración de esta forma inactiva y disminuir la concentración de esa forma activa, la warfarina va a tener menos efecto. ¿Y cuál es la consecuencia si disminuye la forma activa de warfarina? El paciente va a tener un mayor riesgo de coagulación. Terrible esta interacción, pobre paciente. Por el contrario, si tenemos un inhibidor del citocromo P450, se puede considerar un metabolizador lento, ya que este fármaco se va a unir, a la misma porción de la enzima, pero va a disminuir la actividad. Entonces, digamos que la warfarina, que ya estamos con el ejemplo, la forma activa de la warfarina, si se tiene que inactivar y lo hace de forma más lento, al interactuar con este sistema enzimático a menor velocidad, va a haber más concentración de la warfarina activa. Y la forma inactiva va a disminuir. Quiere decir que yo voy a tener gran parte del medicamento activo, voy a estar reteniendo mayor cantidad de este fármaco, de los niveles plasmáticos de este fármaco, por lo que voy a potenciar sus efectos y voy a aumentar el riesgo de sangrado. Voy a aumentar el riesgo de hemorragias. Por eso esto es importante y tener en cuenta que cuando se administran 2 o más medicamentos juntos, hay que prestar atención a estas interacciones. Estos ejemplos son ejemplos de interacciones perjudiciales, pero algunas veces las interacciones pueden ser beneficiosas también. Si algún paciente padece enfermedades hepáticas, dicen, ¿podrá tener buenas enzimas del citocromo P450 o no? No. La cantidad y la eficacia de estas enzimas van a disminuir. Por eso este es otro factor modificador. ¿Qué sucede con la capacidad de tomar el fármaco activo y convertirlo en inactivo? Va a disminuir. Por lo tanto,
va a haber menos fármaco inactivo y más fármaco activo, por lo tanto, más efectos secundarios, más efectos adversos, y no solo factores patológicos, también existen factores relacionados a la edad, ya que en niños muy pequeños, bebés y pacientes ancianos de más de 65, 70 años, en personas mayores, estas enzimas disminuyen, por lo que en estas poblaciones hay que tener cuidado con la utilización, la dosificación de algunos medicamentos, porque pueden provocar efectos secundarios debido a un metabolismo reducido del fármaco. Ahora tenemos que hablar de la biotransformación de fase 2. La biotransformación de fase 2 no tiene nada que ver con el sistema del citocromo P450, gracias a Dios, pero tiene algunas cositas molestas que bueno, les puede dar un dolor de cabeza. Pero, ¿qué es la fase 2? ¿Cuáles son las diferentes enzimas que forman parte de la fase 2? ¿Cuál es la importancia? Lo que sucede es que podemos tomar este fármaco que quizá aún no sea lo suficientemente polar ni lo suficientemente hidrosoluble. Por ejemplo, pasó por la fase 1, pero aún le falta un poquito más de hidrosolubilidad. Entonces, lo que queremos hacer en la fase 2 es hacerlo aún más polar. Lo que queremos es hacerlo aún más hidrosoluble, porque al hacer esto lo hago mucho más fácil de excretar. Por ello, voy a utilizar enzimas especiales para hacerlo más polar y más hidrosoluble. No quiero saturar sus mentes con todas las enzimas porque creo que es demasiado, realmente es demasiado. Solo quiero que sepan cuál es el propósito de esto, hacerlo más polar y más hidrosoluble. Hay muchísimas enzimas de la familia de las transferasas. Esto es lo que importa, que estas enzimas transferasas le pueden dar un poco más de polaridad al fármaco. Lo hacen agregando sustancias al fármaco. Se llaman reacciones de conjugación. Las reacciones de conjugación serán gestionadas por enzimas transferasas en la fase 2. Cuando hablamos de excreción de un fármaco, ya la etapa final se metabolizó, quedó pipí cucú, listo el fármaco para ser eliminado. Nos referimos a cómo el cuerpo va a eliminarlo, a través de qué vías o a qué órganos va a eliminarlo. Obviamente existen muchos órganos que pueden excretar los fármacos. Los riñones son la principal vía de excreción. La principal vía es a través de la orina. La segunda vía se relaciona con los fármacos que no se absorben después de la administración oral, que se secretan por la circulación enterohepática directamente en el intestino y se pueden eliminar por la vía biliar. Podemos excretar sustancias a través de la exhalación, por lo que los pulmones también pueden excretar tipos específicos de gases, como los anestésicos, y excretarlos del cuerpo de esa manera particular. La última es que muchos fármacos orales se absorben en forma incompleta desde el tracto gastrointestinal y el fármaco residual es eliminado por las heces. Después existen otras vías de excreción, pero solo ocurren en un grado muy reducido. Está bien que las conozcan, que las sepan, pero estas 4 las tienen que recordar sí o sí. Dado que los riñones son el mecanismo principal de excreción, la función renal es extremadamente crítica y es crucial para excretar ciertos medicamentos del cuerpo. Si un paciente tiene enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda, tiene los riñones completamente destruidos, ¿va a poder excretar medicamentos por la orina? Y no mucho. Por lo tanto, los medicamentos pueden acumularse y esto trae consecuencias. Es importante recordar cuáles son
estos diferentes factores que afectan la excreción, no solo la enfermedad, también influye la edad, las personas ancianas, los niños, los bebés, tienen una disminuida tasa de filtración glomerular. Si disminuye, significa que no filtraremos tanto plasma, es decir, no filtraremos tanto fármaco que está en ese plasma. No pasará tanto a la orina, sino que se va a retener en la sangre. También tenemos una secreción tubular activa y el concepto de reabsorción tubular pasiva es un concepto realmente interesante porque trabaja con los mismos fundamentos que vimos al comienzo de la posibilidad de los fármacos para atravesar las membranas. Bien, hasta aquí quisiera que ustedes se vayan llenos de preguntas, con ganas de estudiar, con ganas de leer, con ganas de curiosear todo, porque la verdad que la farmacocinética es la piedra angular de todo lo que sigue en el cursado de esta asignatura. Espero que no terminen con la cabeza explotada. ¿De qué libro sería esto, doctora? ¿Cómo? ¿De qué libro le leeríamos esto? Mira, puedes utilizar el Goodman y Gilman, puedes utilizar el Velázquez. Todos los libros abordan el contenido. Quizás en el Goodman y Gilman está un poquito más explicado en profundidad, pero todos tienen más o menos los mismos dibujos, los mismos textos. Fíjense a qué autor ustedes le entienden mejor cuando lo leen. Si tienen alguna pregunta, nos vemos entonces mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.